Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Gerardo Cleofás y les impartiré la materia de física. El día de hoy tenemos contemplado abordar las siguientes unidades: vectores y condiciones de equilibrio. La física resulta ser muy interesante, dado que la encontramos en todas partes. Algunas veces se nos complica la operación matemática, pero veremos de una forma muy sencilla cómo podemos abordar distintos problemas. Nuestros objetivos serán: ¿qué es la física? Reconocer las principales unidades de medida dentro del Sistema Internacional de Medidas, así como equivalencias y conversiones, notación científica, cantidades físicas, equilibrio rotacional y traslacional, condiciones de equilibrio. El tema es bastante completo, dado que abordaremos mediante ejemplos cotidianos en el cual nosotros estamos relacionados, cómo podemos entender la física de una manera mucho más sencilla. Empezaremos. Física. ¿Qué es la física? Bueno, pues la física es la ciencia que estudia los comportamientos de los cuerpos, su cantidad de energía, materia, espacio y tiempo. Es por eso que la mayoría de la gente asocia que la física es la madre de todas las ciencias, dado que abarca una gran cantidad de ramas, que incluso, bueno, de ahí se deriva lo que es la química, la biología, pero ya están más especializadas, mientras que la física aborda de una manera general, englosa todos los problemas que tenemos. Empezaremos con unidades de medida. Las unidades de medida son de suma importancia, dado que nosotros en cualquier región que nos encontramos del mundo, vamos a encontrar que se mide de una manera muy diferente. ¿Y eso por qué? Bueno, pues para empezar, culturalmente algunas sociedades asociaban o le daban suma importancia a su rey, y de ahí tomaban algunas características como el pie, el codo, y así era como ellos empezaban a medir. Es la primera aproximación que se tiene de las mediciones. Pero con la Revolución Francesa se vino también una importante contribución de Francia, que fue lograr un estándar sobre las medidas. ¿Para qué nos sirven las medidas? Bueno, pues nosotros necesitamos medir longitud, masa, tiempo, área, superficie, volumen, aceleración y fuerza. Cada una de estas unidades que nosotros tenemos son de suma importancia. Si nosotros queremos ir al banco, a la escuela, o tenemos que realizar alguna actividad, tenemos que comparar los distintos patrones que tenemos de tiempo. Es por eso que la medida se vuelve actualmente un recurso de vital importancia. Ahora, ¿pero cómo lo hacemos para que nosotros comparemos este tipo de medidas con otras a nivel global? Aquí nosotros podemos ver que tenemos la longitud, la masa, el tiempo y la intensidad de corriente, así como la temperatura. Estas cualidades son las básicas que maneja el Sistema Internacional de Medida. Nosotros, si queremos recorrer o comparar distancias, utilizamos kilómetros, centímetros, metros, yardas, millas, pero ¿cuál decidir? ¿En qué momento elegir la principal? Bueno, pues el Sistema Internacional de Medidas nos dice que la unidad básica que nosotros vamos a utilizar va a ser el metro, o como también se le puede llamar, la unidad fundamental, y está representada por una M. A nosotros pues no se nos parece extraño, dado que en la Ciudad de México, en México, se utiliza este sistema de medidas a la perfección. En países ingleses se utilizan otro tipo de medidas, y ellos tienen que ajustarse cuando hacen investigación científica o algún producto de exportación
al sistema que nos rige pues mundialmente. Para la masa tenemos el kilogramo como unidad fundamental. Del tiempo el segundo, la intensidad de corriente el ampere y la temperatura el Kelvin. ¿A qué se le llama unidad derivada? Una unidad derivada es justamente como su nombre lo dice, deriva de la fundamental. Nosotros cuando vamos en un automóvil podemos verificar en el velocímetro que vamos a alrededor de 40, 60, 100 kilómetros por hora. Sería muy imposible, ni el físico más pues empedernido se atrevería a decir que vamos a 10.000 metros sobre segundo o a 50.000 centímetros por segundo. Entonces utilizamos otras unidades que nos permiten expresarnos de una manera más cómoda cuando hablamos de longitudes o de medidas. Por ejemplo, en la velocidad se define, como está definida, es metros sobre segundo. Pero como les comentaba, también la podemos expresar como kilómetro por hora, centímetros sobre segundo. De la fuerza, como está definida su unidad de medida, el newton, también lo podemos encontrar como dinas o como libras, así como la superficie, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, centímetro cuadrado. El trabajo en joules, en dinas o en centímetros. Volumen, metro cúbico, centímetro cúbico y kilómetro cúbico. ¿Qué queremos decir? Que las unidades derivadas pueden ser más grandes o más pequeñas de nuestra unidad fundamental dentro del Sistema Internacional de Medidas y que son de gran ayuda dado que pues nos simplifican la notación y nos hacen mucho mejor nuestro trabajo. Bien, durante el curso tendremos que poner atención a tres características fundamentales de la materia, en la cual cabe recordar de nueva cuenta el sistema MKS o el sistema internacional. El sistema MKS es muy fácil de recordar, dado que la M significa metro, la K significa kilogramo y la S significa segundo. Es el sistema principal, el que nosotros, o el que a nivel internacional se rige para hacer pues alguna prueba de laboratorio, experimentos, y es de vital importancia. Más adelante veremos por qué. De ahí el que le deriva es el CGS, centímetro, gramo y segundo. Y bueno, el pie es el que pues poco utilizamos aquí, es el pie, el slug para la masa y bueno, el S de segundo. ¿Por qué hacer tanto énfasis en la unidad de medida? Nosotros podemos manejar con gran facilidad los distintos tipos de medidas una vez que podamos hacer bien la conversión de un sistema cualquiera, sistema inglés o sistema CGS, al sistema internacional de medida. Y para eso les presentamos aquí algunas equivalencias. Por ejemplo, un metro tiene 100 centímetros, un kilómetro tiene 1000 metros, un kilogramo tiene 1000 gramos y una tonelada contiene 1000 kilogramos. Algunas, como por ejemplo una milla, tiene 1.609 kilómetros y estas cantidades es de suma importancia que las tengamos presentes, dado que nos va a facilitar mucho el trabajo cuando realicemos trabajos de conversiones de unidades. Ahora les comento que por ejemplo en Estados Unidos o incluso también en México ha sucedido graves errores debido a que no se logra aterrizar bien la idea o hacer conversiones lo suficientemente precisas y ha llevado a catástrofes o a pérdidas millonarias. Por ejemplo,
En 1968 se mandó un satélite al espacio para que identificara las características de la atmósfera. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que lamentablemente los ingenieros de Estados Unidos no hicieron la conversión del sistema internacional. Ellos se basaron en pies, en segundos, y obviamente los cálculos estaban precisos para que el satélite orbitara a cierta altura de la Tierra. Y como estaban en un trabajo conjunto a nivel internacional con otros países, bueno, pues los errores desfasaron. ¿Qué provocó? Que el satélite no orbitara de tal manera que pudiera captar la señal, y con ello pues una gran pérdida de recursos millonarios. Para empezar a analizar nuestro principal tema para abordar, que es la conversión, vamos a empezar por algo muy sencillo. Y un truco es el siguiente. Nosotros tenemos ahí en nuestra pantalla las características o los quebrados que son de fácil manera de recordar. Por ejemplo, 20 sobre 20, 38 sobre 38, 10 sobre 100, 2 sobre 2 y 1 sobre 1. ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? De que lo mismo o la misma cantidad, entre la misma cantidad siempre nos va a dar la unidad. 20 entre 20 nos da 1, 1 entre 1 nos da 1, 3 entre 3 nos da 1. Parece un truco de primaria, pero va a ser de suma importancia por lo siguiente. El truco para nosotros hacer una conversión va a ser multiplicar por un 1, pero un 1 de una manera muy especial. En la pantalla tenemos 1 kilómetro sobre 1000 metros. ¿A cuánto equivale? Pues equivale a 1, que va a ser lo mismo que 1000 metros sobre 1 kilómetro. Si observan ustedes ahí en la pantalla, pueden identificar que no importa el orden en que yo lo pueda dividir, si 1 kilómetro entre 1000 metros o 1000 metros entre 1 kilómetro. Esta característica va a ser de vital importancia cuando queramos hacer alguna conversión. Asimismo, tenemos que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Por qué? Bueno, porque una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, y lo que hicimos fue multiplicar 60 minutos por 60 segundos, dándonos un total de 3600 segundos. Y pues también tenemos que 3600 segundos entre una hora es la unidad. También, como sabemos, 1 kilogramo entre 1000 gramos nos da 1, y que es lo mismo 1000 gramos entre 1 kilogramo. Es un truco muy sencillo de recordar, y así es la mejor manera que podemos aprender a realizar conversiones. Tenemos un ejemplo. Nos piden que convirtamos 1250 metros a kilómetros. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir de metros a kilómetros. Bueno, pues en la imagen tenemos la primera cantidad, que es 1250 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues como les había mencionado, tenemos que multiplicar por un 1. ¿Y ese 1 quién va a ser? Bueno, pues si queremos convertir de metros a kilómetros, tenemos que recordar la equivalencia. Y ahí nos la recuerda. Tenemos que una equivalencia es de 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces si dividimos estas cantidades, nos va a dar la unidad. Ahora, ¿pero de qué manera dividir? 1 kilómetro entre 1000 metros o 1000 metros entre 1 kilómetro. Las dos maneras nos dan 1. Entonces, ¿de qué manera elegir el 1 para poder dividir? Como ustedes podrán ver en su pantalla, tenemos que elegimos 1 kilómetro entre 1000 metros, entre 100 metros, entre 1000 metros, perdón, ahí pequeño, entre 1000 metros,
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Me voy a apoyar en la pizarra. Tenemos 1250 metros y queremos convertirlos a kilómetros. Bien, lo que utilizamos es la equivalencia, que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, recordando este pequeño detalle, decimos que 1250 metros lo vamos a multiplicar por un 1. Pero un 1 ¿de qué manera? Nosotros queremos cancelar los metros. Entonces queremos un metro que lo divida. Vamos a poner el metro abajo y arriba 1 kilómetro. Y por lo tanto podemos tener que los metros se cancelan, que era lo que nosotros queríamos. Y únicamente se van a multiplicar, como se multiplican fracciones, 1250 por 1 sobre 1 por 1000. Y las unidades que nos van a quedar son kilómetros. Y únicamente lo que tenemos que hacer es dividir. Esto nos va a quedar 1.25 kilómetros. Si se dan cuenta, esto representa un 1. Esta es la unidad. Ahora, como les mencionaba, ¿de qué manera quería yo dividir? 1 kilómetro entre 1000 metros o 1000 metros entre 1 kilómetro. Debo de poner bastante atención en qué es lo que quiero convertir o qué es lo que quiero cancelar. Aquí yo quería cancelar los metros. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Poner los metros abajo para que se me cancelara. Y así expresarlo en kilómetros. Bueno, ese es un ejemplo bastante sencillo, pero que nos ayuda a entender nosotros de cómo estamos manejando la conversión de los números, de las cantidades, las magnitudes, ya sean de longitud, masa y tiempo. Ahora vamos a pasar a notación científica. La notación científica no refleja otra cosa más que el malestar de los científicos o la incomodidad de hacer mucho trabajo. ¿Por qué incomodidad? Porque para manejar cantidades muy grandes o también cantidades muy pequeñas, inventaron o desarrollaron una manera de simplificar las cosas, de escribirlas de una forma abreviada, como a continuación se los vamos a expresar. Aquí en la imagen tenemos pues cantidades, tenemos la imagen de un sistema solar, y en astronomía se utilizan grandes cantidades, miles, billones de kilómetros, o ya cuando se nos es imposible utilizamos años luz, que es el tiempo que tarda un rayo de luz en recorrer, es la distancia que recorre en un año. O bien utilizamos cantidades muy pequeñitas para pues, medir algunos virus, algunas bacterias, que son pues cantidades muy pequeñas. Para eso los científicos utilizaron potencias de 10, y es lo mismo que nosotros vamos a hacer, potencias de 10. ¿Qué es eso de potencia de 10? Bueno, pues el 10 lo vamos a tomar como una base, o vamos a hacer lo siguiente: ese 10 lo voy a multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4. Por ejemplo, en la pantalla tenemos 10 a la 1, pues va a ser 10. 10 al cuadrado va a ser el 10 multiplicado 2 veces, es decir, 10 por 10. O bien 10 al cubo, 10 por 10 por 10.
Podríamos también expresar 10 a la cuarta, 10 por 10 por 10 por 10. Nos damos cuenta que entre el exponente, que es el número que está arriba del 10, el exponente vaya creciendo y sea positivo, ese número va a ser inmensamente grande. Pero ahora, ¿qué sucede si tenemos la misma sucesión con la base 10, pero ahora el exponente, el número que está arriba del 10, va a ser número negativo? Bueno, pues tenemos lo siguiente. 10 a la menos 1 va a ser 0.1. 10 a la menos 2 va a ser 0.01. 10 a la menos 3, 0.001. ¿Qué es lo que empezamos a notar? Que el menos 1 nos va a indicar el número de posiciones que se va a recorrer el punto decimal. En 10 a la menos 2 podemos notar ahí en su pantalla que el punto decimal se recorrió 2 posiciones. Y 10 a la menos 3, de la misma manera, observamos que se recorrió 3 posiciones. Ahora, esto de se recorrió, vamos a decir que que una cantidad es muy grande o es positiva si el punto decimal o el número de ceros crece hacia la derecha, o va a ser muy pequeñita, como lo tenemos en el ejemplo de abajo, si el punto decimal va a crecer hacia la izquierda. A la derecha de la pantalla también puse que es un décimo. Punto 1 es un décimo, 1 entre 10. Punto 01 es 1 entre 100. Punto 001 equivale a 1 entre 1000. Es una reglita que cuando hacemos o vamos a hacer ejercicios es de suma importancia porque nos simplifican mucho las cuentas. Aquí tenemos nosotros un número. Ahora, justamente de lo que les hablaba, ¿cuándo decimos que un número es positivo? Bueno, si nuestro punto decimal se va a recorrer hacia la derecha, ¿sí? Imagínense que de pronto nos van a entregar a nosotros un cheque y nos dicen que nosotros coloquemos el número de ceros que queremos. ¿Hacia dónde nos conviene poner los ceros? Para hacer una cantidad mucho más grande, bueno, pues nos conviene poner los ceros hacia la derecha. Entre más ceros hay hacia la derecha, es decir, recorrer el punto, mucho más grande va a ser el dinero que nos puedan aportar. ¿Y qué pasa si el punto se recorre, pues digamos que de una manera inversa, hacia la izquierda? Bueno, pues decimos que el número va a ser muy, muy pequeñito. Ejemplo. Tenemos ahí el número 43.520. ¿Cómo lo podemos expresar en una notación científica? Bueno, solución. Vamos a poner 3 maneras de escribir ese número. Una va a ser que 43.520 la podamos expresar como 4.352 por 10. Si se dan cuenta, estoy quitando el 0 y en el momento que lo quité, lo multipliqué por 10, o 10 a la 1. Que eso va a ser una igualdad con 435.2 por 10 al cuadrado. Y que va a ser igual a 43.52 por 10 al cubo. ¿Qué es lo que notamos en la pantalla? Todos los números enteros tienen un punto decimal que no siempre se coloca justamente para no cargar una notación, pero siempre el punto decimal está al final de ellos, que por comodidad no se pone. Entonces, cuando estamos haciendo una notación científica, nuestro punto se está recorriendo, está aumentando, se recorre, pero se está recorriendo porque nosotros lo estamos multiplicando por 10 a la 1, por 10 al cuadrado o 10 al cubo.
Otro ejemplo. Ahora tenemos 6.5 por 10 a la menos 3. ¿Cómo lo podemos expresar? Ahora, ahí tenemos nosotros ya no un número entero, sino un número con decimales. ¿Hacia dónde tenemos que recorrer el punto? Bueno, pues el punto decimal está entre el 6 y el 5. Y notamos que está multiplicado por 10 y arriba del 10 está el exponente menos 3. De principio podemos identificar que como el exponente es negativo, entonces la cantidad es muy pequeñita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el puntito, el que está entre el 6 y el 5, lo vamos a recorrer 3 posiciones hacia la izquierda. Y ahí podemos observar que la expresión 6.5 por 10 a la menos 3 es igual a 0.0065 o 0.0065. Abajo también tenemos otros ejemplos en donde, por ejemplo, el 543 millones lo podemos expresar como 5.43 por 10 a la 8. ¿Qué quiere decir? Que después el punto que está entre el 4 y el 5, 8 posiciones lo tenemos que recorrer al final para que nos quede como inicialmente nosotros lo teníamos, y lo pueden ver ahí ustedes en su pantalla. Notación científica es de mover un punto ya sea a la derecha o a la izquierda, y poner mucha atención en los exponentes. Si un exponente es positivo, entonces nosotros lo vamos a mover hacia la derecha el número de posiciones que me indique el exponente. Si es 10 a la cuarta, entonces el punto lo vamos a mover a la derecha 4 posiciones. O bien, si es una base con exponente negativo, 10 a la menos 2, ¿qué quiere decir? Que tengo que recorrer el punto hacia la izquierda 2 posiciones, y por lo tanto ese número es pequeño. Cantidades físicas. Bueno, pues las cantidades físicas surgen de la necesidad de saber conceptos y nosotros poderlos relacionar. Tenemos el tiempo, la velocidad, que es el trabajo, torca, elasticidad, y ahorita vamos a ver que se pueden distinguir todo este tipo de características en dos principales. Cantidades vectoriales. ¿Qué es una cantidad vectorial? Bueno, vamos a quedarnos con la idea, con la definición de que un vector es una flechita. Si a mí me dicen, muévete 20 metros, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues preguntar hacia dónde me muevo. Si me muevo 20 metros hacia el frente, puede estar un precipicio y me caiga. O si me muevo hacia la derecha, puede estar algo pues que no interrumpe mi camino. Entonces, un vector la vamos a definir como que es un segmento de línea que tiene dirección y que tiene sentido. ¿Esto por qué lo definimos así? Bueno, si yo voy a aplicar alguna fuerza, yo tengo que indicar la dirección en que voy a aplicar esa fuerza. O de pronto, si yo indico la velocidad, yo tengo que decir hacia qué dirección se está moviendo el objeto. Es por eso que los vectores representan esa cantidad de magnitudes en la física, que no nos basta con un numerito, como a continuación se presenta. Un vector sobre el plano cartesiano. El plano cartesiano es la intersección de dos rectas, en donde tenemos pares ordenados o un cúmulo de puntos, y sobre ese plano cartesiano sale, como lo pueden ver en su pantalla, una flechita del origen, o de donde se intersectan los dos ejes. Esa flechita que sale se llama vector, va a ser nuestro vector. Esa flecha puede representar la posición de un objeto, puede representar el desplazamiento de un objeto, la fuerza o cualquier otra cantidad física. Es por ello que los vectores representan una característica muy importante en la física.
porque con ellos podemos resolver una gran cantidad de problemas. ¿Qué tenemos? Tenemos en nuestro diagrama, hacia la derecha, Fy es igual a F seno de teta, y en la parte de abajo, Fx es igual a F coseno de teta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada uno es la proyección sobre cada eje. Si yo pongo aquí, imaginemos que esto es un vector, y de pronto en la parte de arriba le proyecto una luz, me va a representar una sombra. Esta sombra, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser F coseno de teta, del ángulo con el que yo esté aquí en el escritorio. ¿Y quién va a ser F de Y? Pues va a ser la proyección. Ahora le emito rayos de luz de este lado y me va a proyectar sobre el eje Y, como lo pueden apreciar en su pantalla. ¿Qué quiere decir? Que a un vector yo lo puedo descomponer mediante sus dos principales componentes, que son el eje X y el eje Y. Aquí tenemos la representación de un vector en un plano cartesiano, donde F vamos a decir que es la magnitud. ¿Qué es la magnitud? El tamaño. No nos importa la dirección, únicamente qué tanto, si es grandote o si es chiquito. Eso va a ser la magnitud. F de X va a ser la componente horizontal del vector y F de Y la componente vertical del vector. Y como tenemos también θ, la dirección del vector. ¿Cómo podemos calcular nosotros la magnitud de un vector? Bueno, pues utilizamos Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que es la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero para ser más precisos, veamos la siguiente. Ahí tenemos nosotros un vector. Este vector la vamos a representar por una negrita, o una letra negrita. ¿Qué quiere decir? Que tiene dirección y tiene un sentido. Dice, la magnitud del vector F es igual a 5n, 12n. Se estarán preguntando, ¿y qué se refiere con n? Bueno, pues en física nosotros utilizamos para una fuerza la unidad de medida como el newton. Así como para el tiempo utilizamos los segundos, para la fuerza vamos a utilizar los newton. Entonces F es una unidad de medida que está en un plano cartesiano. ¿Qué tenemos? Tenemos F de X es igual a 5n, ¿sí? Y F de Y es igual a 12n. Noten que 5 y 12 están separados en la parte de arriba donde nos dan F por una comita. ¿Qué quiere decir? Que este es un par ordenado o es un punto en el plano cartesiano. Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos que aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que es cada componente se va a elevar al cuadrado más la suma de ellas y todo sacándole la raíz, o bien la raíz la podemos expresar como a la 1/2. Entonces hacemos la sustitución. F es igual a 5n, que es F de X al cuadrado, más F de Y, que es 12n al cuadrado, y al final todo eso le tenemos que sacar raíz cuadrada, que nos queda 5 por 5, nos va a dar 25, aquí hay un pequeño error, y 12 por 12 va a ser 144. Eso va a dar un total de 169, que posteriormente le tenemos que sacar la raíz cuadrada, y al final nos queda 13 newton, ¿sí? Es decir, aquí estamos calculando la magnitud del vector de los 13 newton y decimos que la fuerza resultante son 13 newton. Ahora bien podemos sumar nosotros los vectores de una forma analítica. ¿Qué es una forma analítica? Es decir, como en los planos cartesianos tenemos nosotros pares ordenados, 1,2, 3,4, todos esos puntitos, toda esa malla de puntos dentro del plano cartesiano, también los podemos ver nosotros como vectores
que surgen del origen hasta ese punto, como flechas del origen. Y tenemos ahora el vector A. El vector A es menos 8,12n. O bien podría ser, donde la componente A podría ser, donde la componente X del vector A podría ser menos 8n y 12n podría ser la componente Y en el plano cartesiano. También tenemos el vector B. Esos dos vectores los necesitamos sumar. ¿Y cómo los sumamos? Bueno, pues para sumar vectores debemos de sumar componentes. Así como en la primaria nos enseñaron a sumar manzanas con manzanas, peras con peras, nosotros vamos a hacer lo mismo. Sumar componentes en X más componentes en Y. Vamos a sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Entonces tenemos que A más B es igual a AX más BY, donde AX vamos a sumar todas las entradas en X, que va a ser menos 8n más 4n, esto es igual a menos 4n, y las componentes en X, que de B de X, 12n más menos 9, que esto nos va a dar 3n. ¿Sí? Entonces tenemos ahora un nuevo vector que va a tener componentes menos 4n, 3n. Ahora necesitamos calcular la magnitud. De nueva cuenta, con nuestra formulita, tenemos que cada uno de estos términos los elevamos al cuadrado. Entonces vamos a tener menos 4n al cuadrado más 3n al cuadrado, y a todo esto le calculamos la raíz cuadrada, o bien, como ya les había mencionado, lo elevamos a la 1 medio. Es lo mismo la raíz cuadrada que la potencia de 1 medio. ¿Qué tenemos? Pues vamos a tener 16n cuadrada más 9n cuadrada, la raíz cuadrada. Le sacamos a esto la raíz cuadrada y nos va a quedar 5n. La suma de vectores es de suma importancia, dado que podemos sumar nosotros desde fuerzas, torcas o algunas velocidades de esta manera, de una forma analítica. Cantidades escalares. ¿Qué es una cantidad escalar? Bueno, pues una cantidad escalar es únicamente un numerito que a nosotros nos es suficiente para tener la información de aquello que está representando el número. A diferencia de un vector, en donde nosotros nos tenían que decir la magnitud y la dirección en que teníamos que movernos, o en la dirección que iba el carro, a qué velocidad, tenemos las cantidades escalares. Por ejemplo, si a mí me preguntan la hora, a mí me basta ver mi reloj y decir son las 3, las 4, las 5 de la tarde, y con esa información la otra persona pues está satisfecha, no hay ningún problema, no tengo que dar ni dirección ni nada, ¿sí? Otra cantidad también la cual representa un escalar es la temperatura, ¿sí? ¿Y cómo se suman o cuáles son las operaciones de estos elementos? Pues como nosotros los aprendimos de la primaria, se suman, se restan, porque al fin de cuentas son numeritos, únicamente números, con la restricción de que si estamos sumando cantidades pues que representan la temperatura, obviamente no podemos sumar la temperatura con el tiempo, es decir, que las unidades deben de ser las mismas para poder sumarlas como escalares. Ahora vamos a ver equilibrio rotacional y traslacional. Bueno, pues como su nombre lo dice, el equilibrio rotacional y traslacional se refiere a cuando yo aplico una fuerza, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando aplico la fuerza, este objeto se mueve. ¿Qué necesito para que este objeto, al aplicarle la fuerza, no se mueva? Bueno, pues de que exista otra fuerza, pero en sentido contrario. Es decir, que se encuentre en equilibrio. ¿Y eso cómo sucede? Bueno, de una forma matemática, la tenemos expresada ahí en su pantalla. ¿Y qué dice? Ahí hay una letra, espero que la conozcan, se llama sigma.
o la letra S en el alfabeto griego, la sigma o la suma de las componentes en X nos debe de dar 0. Y la suma de las componentes en Y también nos debe de dar 0. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo estén distribuidas esas fuerzas, siempre cuando se sumen nos debe de dar 0. Y eso es de suma importancia cuando hacen pues desde puentes, alguna estructura, porque obviamente no queremos que esté pues que se desequilibre y que en dado momento pues se caiga. Nosotros cuando tenemos algún problema de física, de equilibrio, tenemos que hacer un diagrama de fuerzas. Ahí tenemos representado un esquema de la mesa que está soportando un peso y decimos que el peso está ejerciendo pues una fuerza, ¿sí? O es la fuerza de gravedad, que lo vas a definir como F, peso, y otra fuerza que le impide que caiga, que va a ser la T, la tensión. Tenemos un ejemplo para explicar esto. ¿Cuál es la magnitud de una tensión en una cuerda para que un cuerpo se encuentre en equilibrio? Es decir, si yo aplico una fuerza, yo necesito que esa fuerza debe de estar equilibrada. Entonces, yo sé que la sumatoria de las fuerzas en X me debe de dar 0 y que también la sumatoria de las fuerzas en Y, pues de la misma manera debe de dar 0. ¿Qué es el siguiente paso? Representar mis fuerzas mediante un diagramita, mediante el plano cartesiano, en donde nosotros tenemos que la tensión apunta hacia arriba, que impide que nuestro objeto se caiga, y la fuerza de gravedad o su peso, que es una fuerza que apunta hacia abajo. ¿Qué hacemos con esas ecuaciones? Bueno, pues no tenemos componentes en X, dado que las dos fuerzas son colineales o están sobre el eje Y, entonces tenemos que T menos F peso va a ser igual a 0. Pero de la última igualdad podemos nosotros despejar a P y tenemos que la tensión es igual al peso de 800 newton. Recuerden que cuando ustedes elaboren sus problemas de física y estén trabajando con fuerzas, una manera de saber si estamos en lo correcto o no es verificando las unidades de medida. Nosotros aquí tenemos una tensión y la tensión es una fuerza, entonces va a estar representada por los newton o la N. Segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, es la suma de las torcas debe de ser igual a 0. Una torca. ¿Qué es una torca? Bueno, pues nosotros lo experimentamos a diario cuando abrimos la puerta de nuestra casa. Les invito, chicos, a que ustedes hagan esta misma experiencia, tengan la misma experiencia e intenten abrir su puerta del lado que les facilite y que sea mucho más eficiente aplicar menos energía. ¿Hacia dónde tienen que ustedes aplicar una fuerza? A la puerta para que se pueda abrir con mayor facilidad. En un extremo o lo más cercano a donde está el marco, donde está su eje. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Este movimiento o esta experiencia que nosotros vamos a tener se llama torque. ¿Qué es una torque? Bueno, pues una torca justamente es el movimiento rotacional, puede ser de una puerta. Las torcas también es muy importante para cuando se construyen algunas represas, que pues las torcas no sean nulas, porque si no implica que los muros de concreto pues se puedan caer con facilidad. Entonces decimos que una torca se va a definir como la fuerza de brazo de palanca por la distancia. O de otra manera, tenemos que una fuerza que se escribe su unidad de medida, como indica ahí los paréntesis, es en newton, y el brazo de palanca, que lo representamos con D, va a ser en metros,
la torque se va a definir de la siguiente manera. Una torque va a ser la fuerza por el desplazamiento que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos que un objeto se encuentre en equilibrio, podríamos imaginar un sub y baja, pues nosotros, la experiencia nos dice que debemos de equilibrar las mismas cantidades de peso y que nuestro soporte de nuestro sub y baja debe de estar en el centro. Sin embargo, pensando nosotros ya como físicos, como experimentadores, decimos que una torque se define como fuerza por la distancia, al punto donde se está aplicando esa fuerza. Y la pregunta nos dice, la magnitud de la fuerza F1 que tenemos, y pueden ver ustedes en el diagrama, que se equilibren los extremos de la balanza. Es decir, ¿qué fuerza debo de aplicar ahí para que no se me desequilibre mi balanza? Bueno, pues yo sé que las torcas deben de ser iguales en ambos lados. Es decir, que la fuerza 1 multiplicado por el desplazamiento 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 multiplicada por su desplazamiento 2. ¿Esto a qué equivale? Bueno, equivale a que si yo multiplico estas cantidades, ¿sí? Si yo multiplico 120 por 5, pues me da 600 newton. Y del lado izquierdo, donde tengo F por 4M, que es la distancia, se está multiplicando, paso dividiendo, y me va a quedar que para que este sistema esté en equilibrio, tengo que aplicar una fuerza de 150 newton. Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos en donde si nosotros queremos que un objeto o un cuerpo esté en estática rotacional, es decir, que no pueda girar, pues ¿qué debe de cumplir? Que la sumatoria de torcas debe de ser igual a 0. Entonces, si yo quiero que estas balanzas que están ahí en el esquema se mantengan en equilibrio, ¿qué debe de suceder? Que deben de ser las torcas iguales. Y lo podemos ejemplificar aquí. Aquí nosotros únicamente pues ingresamos las cantidades de fuerza. Recuerden, las fuerzas están expresadas en newton. Es una manera muy fácil de identificar las fuerzas. Metimos las fuerzas y nos dimos cuenta que por ningún motivo nuestras balanzas van a estar en equilibrio. Siempre se van a desequilibrar. Bueno, chicos, con esto acabamos de ver pues algunos de los ejemplos más importantes que tiene la física para la vida cotidiana de nosotros. Vimos desde conversión de unidades, digamos que cifras, cuando nosotros queremos representar una cifra muy grande a una muy pequeñita, y espero que les haya servido este material. Me despido, nos vemos la siguiente sesión.